Nunca pensé que las palabras de mi propia hija pudieran destrozarme más que la muerte de mi esposo. Pero ahí estaba yo, a las 6 de la mañana de un martes gris, sosteniendo entre mis manos temblorosas una hoja de papel que había encontrado sobre la mesa de la cocina, sintiendo cómo 25 años de maternidad se desmoronaban en menos de 30 segundos de lectura. Querida mamá, gracias por los 172,000 pesos. Eduardo y yo nos vamos juntos. Él siempre fue mío, desde mucho antes de que tú lo conocieras. Lo siento, pero no lo siento. Te amo, pero lo amo más a él. Sofía. Las letras se difuminaron ante mis ojos. El café que había preparado mecánicamente se enfrió en mis manos mientras releía esas líneas 1, 2, 3 veces, esperando que las palabras cambiaran, que fuera una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Pero no. La letra de Sofía era inconfundible. Esa caligrafía perfecta que había practicado durante años en el colegio de monjas donde la había educado con tanto sacrificio. Eduardo, mi Eduardo. El hombre de 52 años que había llegado a mi vida como un regalo después de 7 años de soledad, quien me había hecho sentir mujer otra vez, quien me susurraba al oído que yo era su reina madura, quien había conocido cada centímetro de mi cuerpo con una pasión que creí haber perdido para siempre. Eduardo, que había cenado en mi mesa cada domingo durante 2 años, que había cargado en brazos a mi nieta Emma, que había prometido casarse conmigo el próximo diciembre, y mi Sofía, mi pequeña Sofía, de 28 años, madre soltera, la mujer por quien había trabajado doble turno durante años para darle la mejor educación, la universidad privada, los viajes a Europa que tanto había soñado. Sofía, quien hace apenas una semana había llegado a casa llorando, diciendo que había conocido al amor de su vida, un arquitecto llamado Sebastián, y que necesitaba dinero urgente para la boda de sus sueños porque él había invertido todo en un proyecto que no había resultado. Me había suplicado de rodillas, literalmente de rodillas, con las manos juntas y lágrimas corriendo por sus mejillas perfectas. Mamá, por favor, esta es mi única oportunidad de ser feliz. Tú ya tuviste tu matrimonio con papá. Yo solo quiero lo mismo que tuviste tú. Dame esta oportunidad. Sin dudarlo, había vendido las joyas que mi difunto esposo Roberto me había regalado durante nuestros 18 años de matrimonio. El anillo de compromiso con el diamante que había costado 2 meses de su salario. Los aretes de perlas que me dio cuando nació Sofía. La pulsera de oro que fue mi regalo de bodas de plata. Piezas que tenían más valor sentimental que monetario, pero que alcanzaron exactamente para cubrir los 172,000 pesos que Sofía necesitaba. Le había entregado el dinero el domingo por la tarde, mientras Eduardo jugaba con Emma en el jardín. Recuerdo haberlos observado por la ventana de la cocina. Él la alzaba hacia el cielo y ella reía con esa risa cristalina que me llenaba el corazón. Sofía había guardado el dinero en su bolso, con una sonrisa que en ese momento me pareció de pura gratitud, pero que ahora, recordándola, me resultaba extrañamente triunfal. ¿Todo bien, amor?, me había preguntado Eduardo esa noche, cuando Sofía se había ido temprano con Emma, diciendo que tenía que madrugar para los preparativos de la boda. Todo perfecto, le había respondido, acurrucándome contra su pecho. Mi hija por fin será feliz. Qué estúpida había sido. Ahora, con la carta aún en mis manos, comencé a reconstruir los eventos de los últimos días. Eduardo había llegado el lunes por la noche más cariñoso que nunca. Me había hecho el amor con una intensidad desesperada que había interpretado como pasión, cuando probablemente era su manera de despedirse. Se había levantado antes del amanecer, como siempre hacía los martes para su trabajo, pero esta vez no había vuelto. Su celular estaba apagado, su apartamento vacío, y Sofía tampoco contestaba mis llamadas. Fui hasta el cuarto de Emma, esperando encontrarla durmiendo en su camita rosada, pero la habitación estaba desierta. Habían tomado incluso a mi nieta. Regresé a la cocina tambaleándome, sosteniéndome de las paredes. A mis 55 años me sentía como una anciana. El cuerpo me dolía como si me hubieran golpeado, el pecho me ardía, la garganta se me cerraba. Volví a leer la carta, esta vez prestando atención a cada palabra. Él siempre fue mío, desde mucho antes de que tú lo conocieras. Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Desde cuándo? ¿Cómo era posible que Eduardo y Sofía se conocieran desde antes? Yo había conocido a Eduardo en el supermercado hace 2 años,
Cuando él me ayudó a cargar las bolsas del mercado hasta el carro, había sido un encuentro casual, fortuito, mágico, ¿o no? Por primera vez en mi vida, comencé a dudar de todo. De cada sonrisa de Sofía, de cada caricia de Eduardo, de cada te amo, abuela, de Emma. El mundo que había construido cuidadosamente durante años se desmoronaba, y yo estaba en el centro de las ruinas, sola, traicionada, y con una certeza terrible creciendo en mi pecho. Esto no había sido un impulso. Esto había sido planeado. Eduardo Ramírez había entrado a mi vida como un huracán silencioso, transformando mis días grises en una sinfonía de colores que creí haber perdido para siempre. Ahora, sentada en mi cocina vacía, recordaba cada detalle de nuestro primer encuentro con una claridad dolorosa que me hacía preguntarme cómo había podido ser tan ciega. Era un sábado por la tarde de marzo, hace exactamente 2 años y 4 meses. Yo salía del supermercado Casa Ley con el carrito lleno hasta el tope, luchando por mantener el equilibrio de las bolsas que amenazaban con caerse. El viento de primavera hacía volar mi cabello canoso, que llevaba recién cortado en una media melena, que Sofía había insistido me haría ver más moderna. «Permíteme ayudarte», había dicho una voz grave y cálida a mis espaldas. Me volví y vi a un hombre alto, de complexión atlética, con cabello negro apenas salpicado de canas plateadas en las sienes, vestido con una camisa azul marino que resaltaba sus ojos verdes. No era apuesto de manera convencional, pero tenía esa presencia masculina que hace voltear a las mujeres en la calle, y me estaba sonriendo a mí. «No es necesario», había balbuceado, sintiéndome ridículamente nerviosa como una adolescente. Hacía 7 años que Roberto había muerto, y en todo ese tiempo ningún hombre me había dirigido una mirada que no fuera de pura cortesía social. «Insisto», había dicho Eduardo, tomando las bolsas más pesadas sin esperar mi respuesta. «Una dama como tú no debería cargar tanto peso». El piropo me había hecho sonrojar. Mientras caminábamos hacia mi auto, me había preguntado por mi vida con una curiosidad genuina que me resultó embriagadora. Habló de su trabajo como supervisor en una empresa constructora, de su divorcio de hace 5 años, de su amor por la cocina italiana y los atardeceres en la playa. «¿Vives sola?», me había preguntado mientras acomodaba las bolsas en la cajuela. «Con mi hija y mi nieta», había respondido sin sospechar nada. «Sofía tiene 28 años y Emma apenas cumplió 3. Vivimos en la colonia Santa Elena, en la casa azul de la esquina de Morelos y Hidalgo». Eduardo había asentido con interés genuino. «Debe ser hermoso tener una nieta. Los niños traen tanta alegría a nuestras vidas». Había cerrado la cajuela con delicadeza y me había entregado las llaves con una sonrisa. «Teresa, ¿te parece si te invito a un café alguna vez?». Mi nombre había sonado diferente en sus labios, más melodioso, más femenino. Había aceptado sin dudarlo. Nuestro primer café se había convertido en una cena, luego en paseos por el malecón, después en noches de películas y conversaciones que se extendían hasta el amanecer. Eduardo era atento, caballero, inteligente. Me traía flores cada viernes, recordaba mis platillos favoritos, escuchaba mis historias sobre Roberto sin mostrar celos ni impaciencia. A las 6 semanas de conocernos, había conocido a Sofía y a Emma. Recuerdo vívidamente esa tarde de domingo, porque Emma había corrido hacia él gritando: «¡Es el tío Eduardo!», antes de que yo pudiera presentárselo formalmente. «¿Ya lo conocías, princesa?», le había preguntado a Emma, sorprendida. «Lo vi en el parque con mami», había respondido mi nieta con la inocencia de sus 3 años. Eduardo había reído, despeinando a Emma. «Seguramente me confunde con alguien más. Los niños de esa edad suelen hacer eso». Sofía había permanecido extrañamente silenciosa durante esa primera presentación, observando a Eduardo con una intensidad que había interpretado como protección maternal hacia mí. Al final de la tarde, cuando él se fue, Sofía había dicho: «Me parece buen hombre, mamá. Te mereces ser feliz otra vez». Su bendición había significado todo para mí. Los meses siguientes habían sido los más felices desde la muerte de Roberto. Eduardo se integró a nuestra rutina familiar con naturalidad asombrosa. Conocía los horarios de Emma, sabía exactamente qué tipo de cereal le gustaba, recordaba que Sofía era alérgica a los mariscos. Cuando Emma cumplió 4 años, Eduardo había aparecido con una bicicleta rosada que la había hecho gritar de alegría.
¿Cómo supiste que quería precisamente esa?, le había preguntado. Sofía me dio algunas pistas, había respondido guiñándome el ojo. Ahora, con el corazón destrozado y la mente más clara que nunca, recordaba docenas de pequeños detalles que debieron haberme alertado. La manera en que Eduardo conocía la casa mejor de lo que debería un novio de pocos meses. Cómo Sofía siempre encontraba excusas para salir cuando Eduardo llegaba, pero nunca protestaba por su presencia. La forma en que Emma corría hacia él con familiaridad excesiva, y esa conversación que había escuchado por casualidad hace 3 meses, cuando Eduardo hablaba por teléfono en el jardín. Había captado fragmentos. Casi está lista. Tiene que ser convincente. Después nos vamos. Cuando le pregunté de qué había hablado, me dijo que era un problema laboral. Yo le creí porque quería creerle, porque necesitaba creer que el amor había llegado nuevamente a mi vida a los 53 años. Me levanté de la mesa y fui hasta mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba nuestras fotos y comencé a examinarlas con ojo crítico. En cada imagen, Eduardo miraba a la cámara, pero Sofía lo miraba a él. En cada sonrisa familiar, había secretos que yo había sido demasiado feliz para ver. El teléfono sonó, interrumpiendo mi análisis. Era un número desconocido. ¿Señora Teresa Martínez?, preguntó una voz femenina. Sí, soy yo. Habla la directora del colegio de Emma. Su nieta no llegó hoy a clases. ¿Está enferma? El mundo se tambaleó a mis pies. Por supuesto que no había ido a clases. Emma estaba con los 2 traidores que habían destruido mi vida. Está de viaje familiar. Mentí. Colgué y me dejé caer en la cama que había compartido con Eduardo. Su olor aún estaba en las sábanas, una mezcla de colonia cara y traición que me revolvía el estómago. Era hora de dejar de ser la víctima. Era hora de encontrar respuestas. La investigación comenzó con el celular de Eduardo, que había olvidado cargar la noche anterior y que encontré conectado junto a su lado de la cama. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho mientras esperaba que encendiera. No tenía contraseña, algo que siempre había considerado una prueba de su honestidad. Qué ingenua había sido. Sus mensajes recientes estaban borrados, pero en la papelera encontré fragmentos de conversaciones que me helaron la sangre. «Ya casi terminamos aquí», decía un mensaje enviado a las 11:47 p.m. del lunes. «Teresa está completamente convencida», decía otro de hace una semana. Y luego, el que me partió en 2. Sofía tiene razón, su madre es más fácil de manipular de lo que pensábamos. Mis manos temblaban mientras seguía revisando. En sus fotos encontré imágenes que me dejaron sin aliento. Eduardo con Emma en el parque, fechadas 8 meses antes de que nosotros nos conociéramos. Eduardo con Sofía en un café, riendo como viejos amigos, con fecha de hace 1 año y medio. Y la más devastadora, una selfie de Eduardo besando a mi hija en la mejilla, con Emma dormida en los brazos de él, fechada exactamente 3 semanas antes de nuestro casual encuentro en el supermercado. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Todo había sido una mentira. Una farsa elaborada, una estafa emocional que había durado 2 años. Recogí el teléfono con manos temblorosas y continué mi investigación. En su historial de búsquedas encontré cosas que me revolvieron el estómago. Cómo conquistar a una mujer viuda, señales de que una mujer mayor está enamorada, mujeres solitarias con dinero ahorrado. Y lo más siniestro, cómo hacer que una madre confíe en el novio de su hija. Salí de casa como alma en pena, y conduje hasta el supermercado donde nos habíamos conocido. La cajera que siempre me atendía, Marta, estaba en su turno de la mañana. «Marta, ¿tú recuerdas cuando conocí a Eduardo aquí hace 2 años?» Marta me miró con cara de confusión. «¿Señora Teresa? ¿Eduardo quién?» «Mi novio, Eduardo Ramírez, el hombre alto que me ayudó con las bolsas del súper». Marta negó con la cabeza lentamente. «Señora, yo llevo 5 años trabajando aquí en el turno de la mañana. Conozco a todos los clientes regulares. Nunca he visto a ningún Eduardo ayudándola con las bolsas». El mundo se desplomó bajo mis pies. Incluso nuestro encuentro casual había sido una mentira. Eduardo me había seguido hasta el súper. Había esperado el momento perfecto para acercarse. Todo, absolutamente todo, había sido calculado. Regresé a casa en piloto automático y llamé a mi vecina, la señora Carmen, una mujer de 70 años que se pasaba las tardes en su ventana observando la calle. «Carmen, necesito preguntarte algo importante.
¿Alguna vez viste a Eduardo en mi casa antes de que yo lo trajera oficialmente? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Teresa, no me gusta meter en chismes de vecinos. Carmen, por favor, mi vida depende de esto. Suspiró profundamente. Sí, Teresa, lo vi muchas veces. Llegaba cuando tú no estabas, siempre que Sofía estaba sola con la niña. Pensé que era el papá de Emma, por eso nunca dije nada. No quería juzgar. Colgué el teléfono con el alma destrozada. Eduardo había estado visitando a Sofía durante meses antes de conocerme. Habían planeado todo juntos. Fui hasta el cuarto de Emma, buscando más evidencias. En su caja de juguetes encontré una postal que decía «Para mi princesa Emma», de papá Eduardo, con fecha de 8 meses atrás. Mi nieta había estado llamando papá a Eduardo antes de que él supuestamente apareciera en nuestras vidas. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número local. «Señora Martínez, habla del banco. Queremos confirmar la transferencia de 172,000 pesos que se realizó ayer desde su cuenta». ¿Transferencia? Yo no autoricé ninguna transferencia. Señora, la transacción se realizó con su tarjeta de débito y su NIP desde nuestra sucursal del centro. ¿No fue usted? La habitación empezó a dar vueltas. No solo me habían robado emocionalmente, me habían robado literalmente. Sofía tenía mi tarjeta. Había copiado mi NIP durante años de vivir conmigo. ¿A qué cuenta se transfirió el dinero? A una cuenta a nombre de Eduardo Ramírez Sánchez y Sofía Martínez Vega, como cuenta conjunta. Colgué y me dejé caer en el sillón de la sala. Tenían una cuenta conjunta. Estaban casados o al menos vivían como pareja. Todo el tiempo que Eduardo me hacía el amor a mí, él estaba con mi hija. Mientras yo planeaba nuestro futuro, ellos planeaban mi destrucción. El sonido del timbre me sacó de mi trance. Era Emma, mi pequeña Emma, parada en la puerta con su mochilita rosa, sollozando. Abuela, mami y tío Eduardo se fueron sin mí. Me dejaron en casa de la tía Rosa, pero yo me escapé. Quiero estar contigo. La tomé en brazos, sintiendo cómo mi corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo. Al menos Emma estaba a salvo. Al menos no todo estaba perdido. Emma, mi amor, ¿desde cuándo conoces al tío Eduardo? Desde siempre, abuela. Él es el papá que mami me dijo que no podía decirte porque era secreto. En ese momento supe que la verdad era aún peor de lo que había imaginado. Emma se quedó dormida en mis brazos, después de llorar durante 1 hora. La acosté en mi cama y comencé la búsqueda más importante de mi vida. Si Eduardo era el padre de Emma, eso significaba que Sofía había estado mintiendo durante 6 años sobre la identidad del padre de su hija. Recordé vívidamente cuando Sofía me había contado que estaba embarazada. Tenía 22 años, estudiaba psicología en la universidad y llegó a casa llorando una tarde de abril. «Mamá, estoy embarazada», había sollozado entre mis brazos. «Es de Miguel, mi compañero de universidad, pero él no quiere saber nada del bebé. Se fue a estudiar a Guadalajara y me bloqueó de todas sus redes sociales. Yo había consolado a mi hija. Le había prometido que criaríamos juntas a esa criatura, que no necesitaba a ningún hombre irresponsable. Nunca dudé de su historia, porque Sofía nunca había mentido antes, o al menos nunca la había descubierto mintiendo. Ahora me dirigí a su habitación, que había dejado intacta durante estos 2 días, esperando su regreso. En su cómoda, entre la ropa interior, encontré una caja de zapatos que contenía fotografías que jamás había visto. Eduardo con Sofía en la playa, Eduardo cargando a una Emma bebé, Eduardo y Sofía en lo que parecía ser un viaje romántico a las montañas. Una de las fotos me llamó especialmente la atención. Eduardo estaba de pie junto a una cama de hospital, donde Sofía sostenía a Emma recién nacida. En el fondo se leía claramente «Hospital General, 15 de agosto de 2019». Eduardo había estado presente en el nacimiento de Emma. Había estado ahí cuando yo creía que Miguel, el supuesto padre universitario, había abandonado a mi hija. Seguí revisando y encontré documentos que me dejaron helada. El acta de nacimiento de Emma tenía un espacio en blanco donde debía ir el nombre del padre, pero había una anotación a mano que decía Eduardo R., con una fecha posterior. Había también un papel del Seguro Social donde Eduardo aparecía como beneficiario de Emma. Mi teléfono sonó. Era Rosa, la hermana de Eduardo, a quien había conocido en algunas reuniones familiares. «Teresa,
Disculpa que te llame tan temprano. Eduardo me pidió que recogiera algunas cosas de tu casa. Dice que dejó unos documentos importantes. Rosa, Eduardo ya no vive aquí. Se fue con mi hija. Hubo un silencio largo. ¿Teresa? ¿De qué hablas? Eduardo no tiene nada con tu hija. Él está contigo. Rosa, tengo que contarte algo. Siéntate. Le expliqué toda la situación. Al principio no me creyó, pero cuando le mencioné los detalles que solo Eduardo podría haber sabido, su voz cambió completamente. Teresa, hay algo que tienes que saber sobre mi hermano. Esto no es la primera vez que hace algo así. Mi sangre se congeló. ¿Qué quieres decir? Eduardo estuvo casado con una mujer llamada Patricia hace 5 años. Ella tenía una hija adolescente de su primer matrimonio. Eduardo sedujo a la hija, embarazó a la muchacha y después convenció a madre e hija de que invirtieran todos sus ahorros en un negocio ficticio. Cuando se robó el dinero, desaparecieron las dos. El teléfono casi se me cae de las manos. ¿Patricia denunció? Sí, pero Eduardo es muy inteligente. Nunca deja evidencias claras. Siempre logra que parezca que las mujeres son cómplices voluntarias. Patricia no pudo probar nada. Rosa, ¿tienes el número de Patricia? Necesito hablar con ella. Te lo mando por mensaje. Teresa, ten mucho cuidado. Mi hermano es peligroso cuando se siente acorralado. Colgué y esperé el mensaje de Rosa. Cuando llegó el número de Patricia, la llamé inmediatamente. ¿Patricia? Habla Teresa Martínez. Rosa Ramírez me dio tu número. Creo que ambas hemos sido víctimas del mismo hombre. Patricia suspiró pesadamente. Eduardo Ramírez, sabía que este día llegaría. ¿Qué te hizo? Le conté toda mi historia. Patricia me escuchó en silencio y después me dijo, Teresa, lo que tú viviste es exactamente lo que viví yo, pero con algunas diferencias. Eduardo se acostó conmigo y con mi hija Carla al mismo tiempo durante 8 meses. Convenció a Carla de que estaba enamorado de ella, pero a mí me decía que solo era una aventura de juventud de la muchacha. A las dos nos robó, pero de maneras diferentes. ¿Cómo? A mí me convenció de invertir en un negocio de bienes raíces. A Carla la convenció de abrir una cuenta conjunta para ahorrar para su futuro bebé. Cuando se fue, se llevó todo. Carla perdió el bebé por el estrés y yo perdí mis ahorros de 20 años de trabajo. Me quedé sin palabras. El patrón era idéntico. Seducir a madre e hija, crear vínculos emocionales complejos, robar el dinero y desaparecer. Patricia, ¿tienes alguna evidencia contra él? Tengo fotografías, mensajes de texto, documentos bancarios, pero no fue suficiente. Eduardo siempre logra que parezca que somos nosotras las que lo perseguimos a él. Necesito tu ayuda. Estoy segura de que podemos atraparlo esta vez. Teresa, hay algo más que debes saber. Eduardo tiene otros nombres, otras identidades. A veces se hace llamar Eduardo Sánchez, otras veces Eduardo Martínez. Y hay más mujeres. He estado en contacto con al menos 3 víctimas más en diferentes estados. La información me mareó. Eduardo no era solo un estafador, era un depredador serial que se especializaba en destruir familias. ¿Alguna vez recuperaste tu dinero? Nunca. Pero Teresa, hay algo que nunca pude probar pero siempre sospeché. Creo que Eduardo investiga a sus víctimas durante meses antes de acercarse. Creo que estudia nuestras rutinas, nuestras vulnerabilidades, nuestras finanzas, y creo que no trabaja solo. En ese momento, Emma se despertó y vino corriendo hacia mí. Abuela, tengo hambre. ¿Puedo desayunar cereal con chocolate? La cargué y la besé en la frente. Claro que sí, mi amor. Pero primero dime algo. ¿El tío Eduardo siempre venía a casa cuando yo no estaba? Emma asintió. Sí, y mami siempre me decía que era nuestro secreto especial porque tú no entenderías que él era mi papá verdadero. Esa tarde, después de que Emma se durmió su siesta, marqué el número de Sofía por 10ª vez en el día. Para mi sorpresa, contestó al tercer timbrazo. Hola, mami. Su voz sonaba tranquila, casi alegre. Sofía Martínez Vega, más te vale que me expliques qué está pasando. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, cargada de una ira que desconocía en mí. Mamá, cálmate. Sé que estás molesta, pero todo tiene una explicación. ¿Molesta? ¡Molesta! Grité tan fuerte que me dolió la garganta. Mi hija se robó mi dinero, se fue con mi novio y me dejó a cargo de mi nieta sin ninguna explicación. ¿Y tú piensas que estoy simplemente molesta? Sofía suspiró como si yo fuera una niña caprichosa. Mamá, Eduardo y yo nos amamos. Siempre nos hemos amado. Lo que pasó entre ustedes fue solo temporal. Sofía,
Emma me dijo que Eduardo es su padre. ¿Desde cuándo? El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Sofía, te estoy hablando. Mamá, es complicado. No es complicado. Es simple. ¿Eduardo es el padre de Emma? ¿Sí o no? Sí, susurró finalmente. Eduardo es el padre de Emma. La confesión me golpeó como un martillazo, aunque ya lo sabía. Oírlo de sus labios fue como recibir la confirmación de que mi hija era una extraña para mí. Entonces durante 6 años me has estado mintiendo. Durante 6 años me hiciste creer que el padre de Emma era un estudiante irresponsable. No tenía opción, mamá. Siempre hay opción. Siempre hay opción de decir la verdad. No, mamá, no entiendes. Eduardo y yo, nosotros teníamos un plan. Mi sangre se congeló. ¿Qué plan? Un plan para estar juntos, para conseguir dinero, para empezar una nueva vida. ¿Y yo qué parte jugaba en ese plan, Sofía? Tú eras la fuente de financiamiento. Las palabras me cayeron como balas. Mi propia hija me había visto como una fuente de financiamiento, no como su madre, no como una persona con sentimientos, sino como un banco con piernas. ¿Desde cuándo, Sofía? ¿Desde cuándo planearon estafar a tu propia madre? Desde que Emma cumplió 2 años y nosotros nos dimos cuenta de que te ibas a quedar sola para siempre. Eduardo dijo que eras el tipo de mujer que se enamoraría fácilmente de un hombre que le prestara atención. Cada palabra era una puñalada. ¿Él dijo eso? Eduardo es muy inteligente, mamá. Él puede leer a las personas. Sabía exactamente qué tipo de hombre necesitabas para olvidar a papá. Sofía, escúchame bien. Quiero que regresen mi dinero y que me traigan a Emma. Ahora. Sofía se rió. Una risa fría que me heló la sangre. Mamá, no vas a ver ese dinero nunca más. Y en cuanto a Emma, ella está mejor con nosotros. Emma me dijo que se escapó de donde ustedes la dejaron. Una niña de 5 años tuvo que escaparse porque ustedes la abandonaron. Eso es temporal, mamá. Necesitábamos tiempo para acomodarnos. La vamos a recoger en unos días. No, Emma se queda conmigo. Y si no regresan mi dinero, los voy a demandar a ambos por fraude. Sofía volvió a reír. Mamá, ¿con qué pruebas? Eduardo nunca te obligó a darle el dinero. Tú se lo diste voluntariamente a tu hija para su boda. No hay ningún crimen en eso. Tenía razón, y lo sabía. Legalmente, yo había regalado el dinero a mi hija. No había manera de demostrar que había sido parte de una estafa elaborada. Además, continuó Sofía con voz venenosa, ¿realmente quieres que todo el mundo sepa que tu novio se acostaba contigo y conmigo al mismo tiempo? ¿Quieres que tus vecinos, tus amigas, toda la gente que respetas sepa que fuiste tan estúpida? La crueldad en su voz me quebró. Esta no era mi hija. Esta era una extraña que llevaba la cara de mi bebé. Sofía, yo te di la vida, te crié. Trabajé doble turno para darte todo lo que querías. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mamá, tú viviste tu vida. Te casaste con papá. Fuiste feliz durante 18 años. Ahora es mi turno de ser feliz. Tu felicidad no tenía que construirse sobre mi destrucción. A veces sí, mamá. A veces para que alguien gane, alguien más tiene que perder. Colgué el teléfono porque no podía soportar escuchar más. Me quedé sentada en el sillón, temblando, sintiendo como si acabara de hablar con un demonio que tenía la voz de mi hija. Emma apareció en la sala, tallándose los ojos. Abuela, ¿por qué estás llorando? Ven acá, mi amor. La senté en mis piernas y la abracé fuertemente. Emma, ¿tú quieres quedarte conmigo? Sí, abuela, contigo me siento segura. ¿Te sientes segura conmigo pero no con mami y el tío Eduardo? Emma negó con la cabecita. El tío Eduardo grita mucho, y mami siempre está triste cuando está con él, pero contigo siempre está feliz. En ese momento entendí que Emma había sido testigo de cosas que una niña de 5 años nunca debería ver. Había visto la verdadera relación entre Eduardo y Sofía. Había visto las peleas, las mentiras, la manipulación. Emma, dime la verdad. ¿El tío Eduardo alguna vez te dijo que no me contaras cosas? Sí, muchas cosas. Me dijo que si te contaba que él era mi papá, tú te ibas a poner muy triste y te ibas a enfermar. Mi nieta había cargado durante años con secretos que no le correspondían. Había sido manipulada y chantajeada emocionalmente por los 2 adultos que debían protegerla. Esa noche, después de acostar a Emma, llamé a Patricia. Patricia, necesito tu ayuda para destruir a Eduardo. Y creo que sé exactamente cómo hacerlo.
Al día siguiente, llevé a Emma al laboratorio para hacernos una prueba de ADN. No porque dudara de que era mi nieta, sino porque necesitaba documentación oficial de la paternidad de Eduardo para cualquier acción legal futura. Emma pensó que era una aventura médica y cooperó alegremente. ¿Para qué es esto, abuela?, me preguntó mientras la enfermera le tomaba la muestra de saliva. Para asegurarme de que siempre estaremos juntas, mi amor. Mientras esperábamos los resultados que tardarían 3 días, decidí reconstruir la cronología completa del engaño. Saqué mi calendario del año que Emma nació y comencé a marcar fechas importantes. Emma había nacido el 15 de agosto de 2019. Si hacía las cuentas hacia atrás, Sofía había quedado embarazada en noviembre de 2018. En esa época, Sofía estaba en 5º semestre de psicología y supuestamente salía con Miguel, el estudiante que según ella había desaparecido cuando supo del embarazo. Pero ahora todo tenía sentido de manera siniestra. En octubre de 2018, Sofía había comenzado a llegar tarde a casa varias noches por semana. Cuando le preguntaba dónde había estado, me decía que estudiaba en grupo o que había salido con amigas. Yo nunca dudé porque Sofía siempre había sido responsable. También recordé que en esa época Sofía había comenzado a preguntar mucho sobre mis finanzas. «Mamá, ¿cuánto tienes ahorrado para tu jubilación? ¿Cuánto valen las joyas de papá? ¿Tienes algún seguro de vida?». Preguntas que había interpretado como preocupación filial, pero que ahora entendía como investigación de mercado. El teléfono sonó. Era la escuela de Emma. «Señora Martínez, necesitamos que venga urgentemente. Alguien más vino a recoger a Emma y la niña está muy alterada». Mi sangre se congeló. ¿Quién vino a recogerla? Un hombre que dice ser su padre, Eduardo Ramírez. Dice que tiene derecho legal sobre la niña. No dejen que se la lleve. Voy para allá inmediatamente. Corrí a la escuela como nunca había corrido en mi vida. Cuando llegué, encontré a Emma llorando en la oficina de la directora, mientras Eduardo discutía acaloradamente con el personal. «Soy su padre biológico. Tengo derecho a llevármela». Eduardo me vio entrar y su expresión cambió completamente. Por primera vez desde que lo conocía, vi su verdadera cara, fría, calculadora, sin rastro del hombre cariñoso que había fingido ser durante 2 años. «Teresa, no hagas esto más difícil de lo necesario. Emma, ven con la abuela». Emma corrió hacia mí y se aferró a mis piernas. «Señor Ramírez», intervino la directora, «la señora Teresa Martínez está registrada como tutora legal de la menor. Usted no puede llevársela sin documentos que lo acrediten como padre legal». «Soy su padre biológico», insistió Eduardo. «¿Dónde están los papeles que lo prueban?», pregunté, manteniendo a Emma detrás de mí. Eduardo me miró con odio puro. «Sofía tiene los documentos». «¿Sofía está aquí?», preguntó la directora. «No, Sofía está ocupada en otros asuntos». «Entonces no puede llevarse a la niña», sentenció la directora. Eduardo se acercó a mí y me susurró al oído. «Esto no se va a quedar así, Teresa. Esa niña es mía y me la voy a llevar». «Sobre mi cadáver», le respondí con una firmeza que no sabía que poseía. Eduardo se fue furioso, pero no sin antes advertirme. «Ten cuidado, Teresa. Sabes cosas que no deberías saber». Esa noche, después de acostar a Emma, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Teresa Martínez?» «Sí. ¿Quién habla?» «Soy detective privado. Me contrató Patricia Hernández para investigar a Eduardo Ramírez. Tengo información que le puede interesar». «Sí, por favor». «Señora, Eduardo Ramírez no es su nombre real. Se llama Eduardo Sánchez Molina. Tiene 48 años, no 52 como le dijo. Tiene antecedentes penales por fraude en 3 estados diferentes, y hay al menos 7 mujeres que han presentado denuncias contra él por estafa sentimental». La información me abrumó. ¿7 mujeres? Sí, y el patrón es siempre el mismo. Se acerca a mujeres solitarias con ahorros, generalmente madres solteras o viudas. Estudia sus rutinas durante meses antes de hacer contacto. Siempre tiene una cómplice femenina, generalmente una mujer joven que se hace pasar por pariente lejana o por hija adoptiva. ¿Una cómplice? En su caso, creemos que su cómplice es su propia hija. El mundo se detuvo. ¿Qué quiere decir con su propia hija? Señora Martínez, ¿está sentada? Sí. Sofía Martínez no es hija de Eduardo por sangre, pero sí es su pareja criminal desde hace al menos 8 años. Ellos trabajaron juntos para estafarla a usted. Y hay más. Dígame, Emma no es hija biológica de Eduardo.
Según nuestras investigaciones, Eduardo es estéril desde los 30 años por una enfermedad que tuvo. Emma fue concebida artificialmente con esperma de donante anónimo. La habitación comenzó a dar vueltas. Entonces, ¿quién es el padre de Emma? Un donante anónimo del Banco de Esperma del Hospital General. Sofía pagó por la inseminación artificial en noviembre de 2018. Todo está documentado. Pero ¿por qué Eduardo pretende ser el padre? ¿Por qué un hombre con una hija pequeña genera más confianza en las víctimas? Las mujeres como usted tienden a confiar más en hombres que aparentan ser padres responsables. Descolgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad, procesando la información. Todo, absolutamente todo, había sido una mentira elaborada. Incluso la paternidad de Emma había sido fabricada. Pero por primera vez en días, sentí esperanza. Si Eduardo no era el padre biológico de Emma, no tenía derechos legales sobre ella. Emma podía quedarse conmigo para siempre. El detective privado, que se llamaba Rodrigo Mendoza, vino a mi casa al día siguiente con una carpeta llena de documentos que cambiarían mi vida para siempre. Emma estaba en la escuela, así que pudimos hablar libremente. Señora Teresa, lo que está a punto de saber es perturbador. ¿Está segura de que quiere conocer toda la verdad? Más segura que nunca en mi vida. Rodrigo abrió la carpeta y sacó una serie de fotografías. Eduardo Sánchez Molina tiene 56 años, no 52. Es originario de Guadalajara y comenzó su carrera delictiva a los 25 años, cuando estafó a la viuda que lo había empleado como jardinero. Desde entonces ha perfeccionado su técnica. Me mostró fotos de Eduardo con diferentes mujeres en varios estados del país. Todas eran mujeres maduras, todas parecían enamoradas, todas habían perdido todo. Su método es siempre el mismo. Identifica a mujeres vulnerables con ahorros. Las estudia durante meses, aprende sus rutinas, sus debilidades emocionales, sus situaciones financieras. Después planea el acercamiento perfecto. ¿Y Sofía? Rodrigo suspiró pesadamente. Sofía es su cómplice desde hace 8 años. La conoció cuando ella tenía 20 años y trabajaba como mesera en un restaurante de Guadalajara. Eduardo la sedujo, la convenció de abandonar sus estudios de psicología y la entrenó para ser su socia. El mundo se tambaleó bajo mis pies. ¿Sofía nunca estudió psicología en la universidad de aquí? No, señora. Sofía nunca terminó la preparatoria. Todo lo que le ha contado durante años sobre sus estudios universitarios es mentira. Ella ha estado trabajando tiempo completo como cómplice de Eduardo. ¿Y Emma? Emma fue parte del plan desde el principio. Eduardo investigó sobre usted durante un año completo antes de acercarse. Sabía que era viuda. Sabía cuánto dinero tenía ahorrado. Sabía que era el tipo de mujer que se enamoraría de un hombre que amara a los niños. Sofía quedó embarazada artificialmente para crear el señuelo perfecto. Rodrigo me mostró documentos del banco de esperma. Sofía eligió específicamente un donante con características físicas similares a Eduardo para que la niña pudiera pasar como su hija. Entonces Emma fue criada para ser parte de la estafa. En cierto modo, sí. Pero señora Teresa, es importante que entienda que Emma es completamente inocente. Ella cree genuinamente que Eduardo es su padre, porque eso es lo que le han dicho toda su vida. Rodrigo continuó mostrándome evidencias. Mire estas fotografías de vigilancia. Aquí está Eduardo observándola a usted en el mercado 3 semanas antes de su supuesto encuentro casual. Aquí está siguiéndola a la iglesia. Aquí está tomando fotos de su casa. Las imágenes me dieron náuseas. Eduardo me había estado acechando como un depredador acecha a su presa. ¿Y el supermercado? ¿Cómo supo exactamente cuándo estaría ahí? Sofía. Ella le daba información detallada sobre sus rutinas, sus horarios de trabajo, cuándo iba de compras, a qué hora se quedaba sola en casa, todo. La traición de Sofía me dolía más que la de Eduardo. Eduardo era un extraño, un criminal, pero Sofía era mi hija, la criatura que había llevado en mi vientre, que había cuidado cuando estaba enferma, que había consolado cuando lloraba. Rodrigo, ¿por qué? ¿Por qué Sofía haría esto? Según nuestras investigaciones, Sofía está enamorada de Eduardo, genuinamente enamorada. Para ella, usted era un obstáculo que había que remover para poder estar con él abiertamente. Pero ¿por qué no simplemente me lo dijeron? ¿Por qué la elaborada estafa? Por el dinero, señora. Eduardo había estudiado sus finanzas. Sabía que tenía 200,000 pesos en ahorros. Sabía el valor de sus joyas.
conocía sus propiedades. El plan original era casarse con usted, tener acceso legal a todo su dinero y después desaparecer con Sofía y Emma. Entonces, ¿por qué se fueron ahora? Rodrigo me mostró otro documento. Porque descubrieron que usted había comenzado a sospechar. Eduardo encontró el historial de búsqueda en su computadora, donde había investigado sobre él en Internet. Decidieron acelerar el plan y tomar lo que pudieran antes de que usted descubriera más. ¿Mi computadora? Pero yo nunca... ¿Emma usa su computadora para jugar a veces? Sí. Creemos que Emma inocentemente mencionó algo que alertó a Eduardo de que usted estaba comenzando a conectar puntos. Me quedé en silencio, procesando toda la información. Mi vida entera durante los últimos 2 años había sido una mentira cuidadosamente construida. Cada sonrisa, cada caricia, cada te amo había sido actuación. Rodrigo, ¿hay más víctimas como yo? Muchas. Pero señora Teresa, usted tiene algo que las otras víctimas no tuvieron. ¿Qué? Usted tiene a Emma. Emma es la evidencia viviente de toda la estafa. Y más importante, Emma la ama genuinamente. Ese amor no fue fingido ni manipulado. Esa niña realmente la ve como su abuela y su protectora. ¿Qué puedo hacer? Podemos construir un caso criminal sólido contra Eduardo y Sofía. Tenemos evidencias de fraude, extorsión emocional, falsificación de documentos y uso ilegal de identidad. Pero necesito que sea valiente, señora Teresa. Necesito que esté dispuesta a testificar contra su propia hija. La pregunta me partió el corazón. ¿Podría testificar contra Sofía? ¿Podría enviar a la cárcel a la mujer que había criado? ¿Qué pasaría con Emma si Sofía va a la cárcel? Emma se quedaría con usted, que es lo que ella quiere. Y podríamos asegurar que nunca más Eduardo pueda reclamar derechos sobre ella. En ese momento supe lo que tenía que hacer. Rodrigo, quiero que los destruyas. A los 2. Esa noche, después de que Emma se durmió, hice algo que no había hecho en 7 años. Abrí la caja fuerte donde guardaba los documentos más importantes de mi vida. Necesitaba revisar el pasado para entender cómo había llegado hasta este momento de devastación. Lo primero que encontré fue mi acta de matrimonio con Roberto. Nos habíamos casado cuando yo tenía 18 años y él 20. Él era mi primer novio, mi primer amor, mi primera experiencia en todo. Durante 18 años había sido un esposo ejemplar, trabajador, fiel, amoroso. Pero mientras miraba nuestra foto de bodas, recordé algo que había enterrado en mi memoria durante décadas. Cuando Sofía tenía 15 años, había comenzado a hacer preguntas extrañas sobre Roberto. «Mamá, ¿papá siempre fue fiel contigo?», me había preguntado una tarde. «Por supuesto, Sofía. Tu padre me ama. Pero ¿cómo puedes estar segura? Los hombres mienten». En ese momento había interpretado sus preguntas como curiosidad adolescente, pero ahora me parecían semillas de desconfianza que alguien había plantado en su mente. Seguí revisando documentos y encontré algo que me heló la sangre. Una carta que Roberto me había escrito 2 meses antes de morir, pero que nunca me había entregado. La encontré entre sus papeles después del funeral, pero nunca había tenido el valor de leerla completa. Mi querida Teresa, hay algo que debo confesarte antes de morir. Hace 10 años cometí el error más grande de mi vida. Tuve una aventura con mi secretaria, Marta. Duró 6 meses y terminó cuando me di cuenta de que te estaba destruyendo por dentro, aunque nunca me dijiste nada. Sé que lo sabías. Lo vi en tus ojos, en la manera como dejaste de sonreírme como antes. Te pido perdón, aunque sé que no merezco tu perdón. Muero sabiendo que fui el hombre más afortunado del mundo por tenerte, y el más estúpido por casi perderte. Si algún día lees esta carta, recuerda que mi amor por ti fue real, a pesar de mi terrible error. Las manos me temblaron. Roberto había tenido una aventura. Yo había sospechado en su momento, pero había preferido ignorar las señales porque no tenía fuerzas para confrontar la verdad. Y ahora me daba cuenta de que Sofía, con 15 años, había sabido sobre la infidelidad de su padre. Seguí buscando y encontré el diario de Sofía de cuando tenía 16 años. Lo había guardado después de que se mudó conmigo con Emma, pensando dárselo algún día como recuerdo. Nunca lo había leído por respeto a su privacidad, pero ahora las circunstancias habían cambiado. 15 de marzo. Hoy vi a papá besando a esa mujer otra vez. Mamá está en la cocina haciendo la cena como si nada pasara. ¿Cómo puede ser tan estúpida? ¿Cómo puede fingir que no sabe? Los hombres son mentirosos y las mujeres como mamá son tontas que se dejan engañar. 22 de marzo.
Mamá me preguntó por qué estoy tan enojada últimamente. No le puedo decir que sé lo de papá porque se va a morir del dolor, pero me da tanto coraje verla tan ingenua, tan confiada. Cuando yo crezca, nunca voy a ser tan tonta como ella. 10 de abril. Papá llegó tarde otra vez. Mamá le calentó la cena y le sonrió como siempre. Decidí que nunca voy a confiar en ningún hombre, pero tampoco voy a ser víctima como mamá. Yo voy a ser la que engañe antes de que me engañen. Página tras página, el diario revelaba el proceso mental de una adolescente que había perdido la fe en el amor y había decidido convertirse en depredadora en lugar de víctima. 2 de mayo. Papá murió. Mamá está destrozada. Nunca supo que él la engañó y ahora nunca lo va a saber. Pero yo sí sé. Y ahora entiendo que el amor es solo una mentira que los hombres usan para controlarnos. La única manera de ganar este juego es siendo más inteligente que ellos. Las lágrimas corrían por mi cara mientras leía. La infidelidad de Roberto había destruido no solo mi matrimonio secretamente, sino también la capacidad de Sofía para creer en el amor genuino. Encontré más entradas perturbadoras. 18 de agosto. Conocí a Eduardo en Guadalajara. Es mayor que yo, y me está enseñando cómo los hombres realmente piensan. Dice que mamá es el tipo de mujer perfecta para estafar, porque es ingenua y romántica. 3 de septiembre. Eduardo tiene razón. Mamá se pasa los días suspirando por papá como si hubiera sido perfecto. Si supiera la verdad, pero nunca se lo voy a decir. Su ignorancia va a ser útil algún día. 15 de octubre. Estoy embarazada. Eduardo dice que es perfecto, que un bebé será la herramienta perfecta para manipular a mamá. Vamos a usar su instinto maternal contra ella. El diario continuaba documentando fríamente cómo habían planeado cada detalle de la estafa, cómo habían elegido el donante de esperma, cómo habían fabricado la historia del estudiante universitario irresponsable, cómo habían calculado exactamente cuánto tiempo esperar antes de que Eduardo apareciera en mi vida. Pero la entrada que más me dolió fue la última. Emma cumplió 3 años. Mamá la ama tanto que duele verla. A veces me siento mal por lo que le vamos a hacer, pero entonces recuerdo cómo papá la engañó y cómo ella nunca supo defenderse. Mamá eligió ser víctima, yo elegí ser depredadora, y Emma aprenderá a ser más inteligente que las dos. Cerré el diario y me quedé sentada en la oscuridad. Ahora entendía todo. La infidelidad de Roberto había creado a la Sofía que me había traicionado. Mi incapacidad para confrontar la verdad sobre mi matrimonio había enseñado a mi hija que era aceptable vivir en la mentira. Pero también entendí algo más. Emma no tenía que repetir este ciclo. Emma podía crecer conociendo la verdad, siendo fuerte, siendo honesta. Podía romper el patrón de mujeres lastimadas que creaban más dolor. El teléfono sonó. Era Rodrigo. Señora Teresa, tengo noticias. Eduardo y Sofía están en Puerto Vallarta, en un hotel de lujo. Están gastando su dinero muy rápidamente. Si vamos a actuar, tiene que ser ahora. Estoy lista, Rodrigo. Haz lo que tengas que hacer. Hay una cosa más. Necesitamos que Emma testifique sobre lo que vio y escuchó. Será difícil para ella. Miré hacia la habitación donde dormía mi nieta. Emma es más fuerte de lo que todos piensan, y merece saber la verdad. A la mañana siguiente, después de llevar a Emma a la escuela, me dirigí a la oficina del Ministerio Público acompañada de Rodrigo. Por primera vez en semanas, me sentía en control de mi destino. Llevaba conmigo toda la evidencia, los documentos bancarios, las fotografías de vigilancia, el diario de Sofía y los registros del banco de esperma. La fiscal, una mujer de 40 años llamada licenciada Morales, revisó todos los documentos con expresión seria. Señora Martínez, tenemos evidencia suficiente para procesar por fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Pero necesito advertirle que esto va a ser un proceso largo y doloroso. Su hija enfrentará cargos criminales serios. Lo entiendo, licenciada, pero no puedo permitir que Emma crezca rodeada de mentiras como crecí yo. ¿Está dispuesta a testificar contra su hija? La pregunta me atravesó como una espada, pero mi respuesta salió clara y firme. Sí, estoy dispuesta. Rodrigo intervino. Licenciada, tengo una propuesta que podría ayudar a capturar a los sospechosos. Sabemos que están en Puerto Vallarta, pero también sabemos que van a regresar. ¿Cómo puede estar seguro? Porque Eduardo quiere llevarse a Emma.
Su ego no le va a permitir dejar atrás a la niña que considera su obra maestra. Va a regresar por ella. La fiscal me miró. ¿Estaría dispuesta a cooperar en una operación encubierta? ¿Qué tendría que hacer? Fingir que está dispuesta a negociar. Hacer que crean que puede convencerla de entregarles a Emma voluntariamente. Los citaríamos en un lugar controlado y los arrestaríamos ahí. La idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. ¿Sería seguro? Tendríamos agentes encubiertos y vigilancia completa. Pero, señora Martínez, estas personas la conocen mejor que nadie. Van a sospechar si no actúa de manera completamente natural. Esa tarde, con el corazón martillando en mi pecho, marqué el número de Sofía. «Hola, mamá». Su voz sonaba relajada, casi feliz. «Sofía, necesitamos hablar». «Mamá, ya te dije todo lo que tenía que decirte». «Sofía, escúchame. Estoy cansada de pelear. Emma me pregunta todos los días cuándo va a volver su mamá. Necesitamos encontrar una solución». Hubo un silencio largo. «¿Qué tipo de solución?» «Quiero que regresen, los tres. Podemos encontrar la manera de arreglar esto». «Mamá, ¿estás bien? Suenas rara». Mi corazón se aceleró. Tenía que sonar convincente. «Sofía, soy tu madre. He pasado una semana llorando y sin dormir. Emma está confundida y asustada. Solo quiero que mi familia esté completa otra vez». «¿Y Eduardo? ¿Podrías perdonar a Eduardo?» La pregunta me revolvió el estómago, pero mantuve la voz estable. «Eduardo. Eduardo es el hombre que tú amas. Si tú lo amas, yo puedo aprender a aceptarlo». «Mamá, no te creo. Tú estás planeando algo». «Sofía, ¿qué podría estar planeando? Soy una mujer de 55 años que acaba de descubrir que su novio la engañaba con su hija. No tengo energía para planear nada excepto cómo sobrevivir a esto». Otra pausa larga. «¿Qué propones exactamente?» «Que se regresen. Eduardo puede quedarse en la casa. Podemos fingir ante Emma que ustedes tuvieron problemas, pero que ya los resolvieron. Podemos ser una familia no convencional, pero una familia. ¿Y el dinero?» «El dinero ya se lo diste a Eduardo. Considerémoslo como mi regalo de bodas». Podía escuchar a Sofía susurrando con Eduardo en el fondo. «Mamá, necesito pensarlo». «Sofía, no tenemos mucho tiempo. Emma está empezando a hacer preguntas muy específicas. Ayer me preguntó por qué el tío Eduardo se llevó a su mamá. No voy a poder mantener las mentiras por mucho tiempo más. Te llamo mañana». «Sofía, espera. ¿Cómo está Emma? ¿La extrañan?» «Emma está bien. Eduardo dice que es mejor que esté contigo por ahora». La frialdad en su voz me confirmó que Emma no significaba nada para ellos, excepto como herramienta de manipulación. Esa noche, Patricia llamó para darme ánimo. «Teresa, sé que esto es difícil, pero estás haciendo lo correcto. Sofía y Eduardo han lastimado a demasiadas personas». «Patricia, ¿alguna vez te has preguntado si podríamos haber hecho algo diferente? ¿Si hay algo en nosotras que atrae a este tipo de hombres?» Al principio sí me culpé. Pensé que era mi culpa por ser ingenua, por ser confiada. Pero después entendí que la culpa no es de las víctimas, Teresa. La culpa es de los depredadores que se aprovechan de nuestro amor, de nuestra generosidad, de nuestra capacidad de confiar. ¿No tienes miedo de volver a confiar en alguien? Tengo miedo todos los días, pero no voy a dejar que Eduardo y mi experiencia con él me roben la posibilidad de volver a amar genuinamente algún día. Al día siguiente, Sofía llamó. «Mamá, aceptamos tu propuesta. Vamos a regresar». «¿Cuándo?» «Mañana por la noche, pero hay condiciones». «Dime». «Eduardo quiere que destruyas todos los papeles que puedas haber recopilado sobre él, y quiere una disculpa formal». La desfachatez me quitó el aliento, pero mantuve la voz calmada. «Está bien, lo que sea necesario para que regresemos a ser familia». «¿Y Emma no puede saber nada sobre lo que pasó entre Eduardo y tú?» «Para ella, él siempre ha sido solo el novio de su mamá». «Entendido». «Mamá, más te vale que no estés mintiendo. Eduardo puede ser muy peligroso cuando se siente traicionado». «No estoy mintiendo, Sofía. Solo quiero paz». Después de colgar, llamé a Rodrigo. «Van a regresar mañana por la noche». «Perfecto. Teresa, mañana por la noche terminará todo esto. ¿Está lista?» «Más que lista. Es hora de que paguen por lo que nos hicieron a Emma y a mí». El día del encuentro amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara la tormenta que se avecinaba. Llevé a Emma a la escuela como cualquier día normal, pero le dije que esa noche tendríamos una conversación muy importante. «¿Va a regresar mi mami?», me preguntó con esos ojos enormes que me partían el corazón. «Sí, mi amor, tu mami va a regresar, pero las cosas van a ser diferentes.
¿Diferentes cómo? Ya lo verás, princesa. Solo recuerda que la abuela te ama más que a nada en el mundo, y que siempre voy a protegerte. A las 6 de la tarde, los agentes encubiertos ya estaban posicionados alrededor de mi casa. Rodrigo me había colocado un micrófono tan pequeño que ni yo podía sentirlo. Emma estaba en casa de la vecina Carmen, quien había aceptado cuidarla durante la reunión familiar. A las 7:30 vi llegar el auto de Eduardo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me iba a delatar, pero mantuve la compostura. Sofía entró primero, luciendo bronceada y relajada, como si regresara de vacaciones en lugar de una estafa. Eduardo venía detrás, con esa sonrisa que ahora me parecía completamente siniestra. «Hola, mamá». Sofía me abrazó como si nada hubiera pasado. «Teresa». Eduardo me besó la mejilla con la misma familiaridad de siempre. «Siéntense, por favor. ¿Quieren algo de beber?» «No, mamá. Vayamos al grano». «¿Dónde están los papeles que recopilaste sobre Eduardo?» Saqué una carpeta falsa que Rodrigo había preparado. «Aquí están. Los quemé todos excepto estas copias, que también puedes quemar si quieres». Eduardo tomó la carpeta y la hojeó rápidamente. «Teresa, necesito que me digas exactamente qué investigaste sobre mí. Busqué tu nombre en Internet, llamé a algunos de tus trabajos anteriores, pero no encontré nada preocupante». La mentira salió naturalmente. «¿Y no hablaste con nadie más? ¿Ningún detective privado? ¿Ninguna autoridad?» «Eduardo, ¿con qué dinero iba a contratar un detective? Ustedes se llevaron todos mis ahorros». Eduardo se relajó visiblemente. «Teresa, siento mucho cómo terminaron las cosas entre nosotros, pero tú tienes que entender que Sofía y yo nos amamos desde hace años. Lo entiendo». Las palabras me sabían a veneno, pero continué. «Solo quiero que Emma tenga una familia estable». «¿Dónde está Emma?», preguntó Sofía de repente. «Con la vecina. Pensé que era mejor que habláramos primero los adultos». Eduardo se levantó. «Ve por ella. Quiero ver a mi hija». «Eduardo, espera. Hay algo más que necesito decirte». Eduardo se detuvo. «¿Qué cosa?» «Te amo». La mentira más grande que había dicho en mi vida salió de mi boca con una convicción que me sorprendió. «A pesar de todo, te amo. Y si compartirte con Sofía es el precio de tenerte en mi vida, estoy dispuesta a pagarlo». Sofía y Eduardo se miraron con sorpresa. «Mamá, ¿estás segura de lo que dices?» «Sofía, he pasado las últimas 2 semanas dándome cuenta de que prefiero compartir el amor a vivir sin él». «Eduardo, tú me hiciste sentir mujer otra vez. Eso no lo puedo olvidar». Eduardo sonrió con esa arrogancia que ahora reconocía. «Teresa, siempre supe que eras una mujer inteligente. Pero hay condiciones», continué. «¿Cuáles?», preguntó Sofía. «Primero, quiero recuperar la mitad de mi dinero, 86,000 pesos. No es negociable». Eduardo frunció el ceño. «Teresa, ese dinero ya está invertido. Entonces desinvierte, o busquen la manera de conseguirlo, pero no voy a mantener económicamente este arreglo». «¿Y la segunda condición?», preguntó Sofía. «Emma se queda legalmente bajo mi custodia. Ustedes pueden visitarla, pueden vivir aquí, pero oficialmente Emma es mi responsabilidad». Eduardo se tensó. «¿Por qué?». «Porque Emma necesita estabilidad, y porque ustedes dos han demostrado que son impulsivos. Yo soy la única constante en la vida de esa niña». «No acepto esa condición», dijo Eduardo firmemente. «Entonces no hay trato». Me levanté como si fuera a terminar la conversación. «Espera, mamá». Sofía me detuvo. «¿Qué más? Quiero que me devuelvan mis joyas, todas, aunque tengan que empeñar algo para recuperarlas». Eduardo se rió con sarcasmo. «¿Qué más, Teresa? ¿También quieres que te pidamos perdón de rodillas?» «Sí», dije firmemente. «Exactamente eso». El silencio llenó la habitación. Sofía y Eduardo se miraron como si estuvieran evaluando si había perdido la razón. «Teresa», dijo Eduardo lentamente, «creo que no entiendes tu posición en esta negociación». «¿Cuál es mi posición, Eduardo? Tú eres una mujer sola, de 55 años, que acaba de descubrir que su novio y su hija la traicionaron. No tienes poder aquí». «¿No?». Sonreí por primera vez en semanas. «¿Estás seguro?». En ese momento, la puerta principal se abrió y entraron 6 agentes de la Policía Judicial. «Eduardo Sánchez Molina y Sofía Martínez Vega están bajo arresto por los delitos de fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa». El rostro de Eduardo se transformó completamente. La máscara de hombre encantador se desplomó, revelando al depredador que siempre había sido. «Perra, sabía que no podía confiar en ti.
Sofía me miraba con una mezcla de shock y odio puro. Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto? Sofía, tú me enseñaste que en este mundo hay depredadores y víctimas. Decidí dejar de ser víctima. Mientras los esposaban, Eduardo gritó: Teresa, esto no va a quedar así. Voy a arruinar tu vida. Eduardo, le dije con una calma que no sabía que poseía, mi vida ya la arruinaste. Ahora es mi turno. Los arrestaron y se los llevaron. La casa quedó en silencio. Rodrigo apareció a mi lado. ¿Está bien, señora Teresa? Mejor que bien, Rodrigo. Por primera vez en años estoy completa. 3 meses después, Eduardo fue sentenciado a 8 años de prisión por múltiples cargos de fraude. Sofía, por cooperar con las autoridades y testificar contra Eduardo, recibió una sentencia de 3 años con posibilidad de libertad condicional en 18 meses. Recuperé 140,000 pesos de mis ahorros y la mayoría de mis joyas. Lo más importante, obtuve custodia legal permanente de Emma. El día que Sofía salió en libertad condicional, vino a casa. Emma corrió a abrazarla, pero después regresó a mi lado. «Mamá», me dijo Sofía con lágrimas en los ojos. «Perdón, Sofía, el perdón es algo que tienes que ganarte, no algo que puedes pedir. ¿Me vas a dar esa oportunidad?» Miré a Emma, que observaba nuestra conversación con esos ojos sabios que había desarrollado durante estos meses difíciles. «Emma», le dije, «¿tú qué opinas? ¿Le damos a mami otra oportunidad?» Emma asintió lentamente. «Pero tiene que prometer que nunca más va a mentir». Sofía se arrodilló frente a su hija. «Te prometo que nunca más voy a mentirte, Emma, y voy a trabajar toda mi vida para ganarme el perdón de la abuela». 2 años después, Sofía trabaja en una tienda de ropa, paga renta por vivir en un pequeño apartamento cerca de casa y ve a Emma los fines de semana. Está en terapia psicológica y lentamente está reconstruyendo su capacidad para relacionarse honestamente. Eduardo sigue en prisión. Cada 6 meses recibo una carta suya desde la cárcel amenazándome, suplicándome, prometiéndome venganza y perdón alternadamente. Las tiro sin leer después del primer párrafo. Emma, que ahora tiene 7 años, sabe toda la verdad sobre su origen, sobre Eduardo, sobre la estafa. Es una niña sorprendentemente resiliente que ha aprendido que la honestidad, aunque duela, es siempre mejor que la mentira. Yo, a mis 57 años, he aprendido que el amor propio no es egoísmo, que establecer límites no es crueldad y que defender a quienes amamos a veces requiere una dureza que no sabíamos que poseíamos. Anoche, mientras Emma y yo horneábamos galletas, me dijo: «Abuela, ¿tú crees que algún día voy a encontrar un amor verdadero?» «Sí, mi amor», le respondí mientras la abrazaba. «Pero primero vas a aprender a amarte a ti misma tanto que nunca permitas que alguien te trate mal». «¿Como tú hiciste?» «Como yo finalmente aprendí a hacer». Y en ese momento supe que el ciclo estaba roto. Emma crecería fuerte, honesta y capaz de reconocer el amor verdadero porque conocería su propio valor. Esa noche, por primera vez en años, dormí en paz completa.